Buenas chicos y chicas, bienvenidos a otro vídeo aquí en el canal de Rockcians. Bueno, veréis que todo está un poco más distinto. Veréis que tengo una chaqueta, unos guantes, un casco y diréis, Andrés, ¿cómo te podemos escuchar a través del casco? Fácil, porque tengo un micrófono incorporado aquí dentro que puedo utilizarlo con el móvil para conectarlo como si fuese un micrófono. Espero que esté funcionando esto. Sobre todo quería comentaros, de acuerdo, el hecho de que van a haber muchos cambios en el canal y creo que os lo debía después de que, a ver, sois 500 personas, 500 y pico personas las que estáis suscritas al canal. Y os debo varias explicaciones. Yo ya os dije que íbamos a empezar con el motoblog y tal, pero, a ver, el problema de esto, de la vida en general, es que tienes que sacrificar muchas cosas, entre ellas, a ver, a mí yo esto lo hago por hobby, ya sabéis que yo no vivo de esto y ojalá vivir de esto algún día, la verdad. Entonces lo que pasa aquí es que, pues bueno, me he venido aquí al puerto, una zona pues, hostia, menudo Porsche. Típico Porsche que se compra señor mayor, ¿sabes? Con color a vino, ¿sabes? Y pues bueno, yo os dije que iban a haber cambios. Bueno, pues os voy a explicar todos esos cambios y os lo cuento aquí, yo aquí sentado bien. La idea que tenía era que teniendo la moto, ¿vale? Vamos a poder ir a lugares para poder visitar y así os pudiese explicar temas de ese lugar. Por ejemplo, vamos a... yo qué sé, vamos a Follos, os voy a intentar explicar la historia de Follos y las cosas relevantes que hay que ver allí, etc, etc. Pues lo mismo con pueblitos que hay alrededor de Valencia y eso. También pues grabaré algunos vídeos que tengan que ver con humor, que tengan que ver con ciertos temas, que tengan que ver con la moto, que tengan que ver con muchas cosas. Pero lo primordial es que este canal sigue siendo de turismo, sigue siendo de visitar lugares. Lo bueno es que ahora con esto, ahora podremos ir por Valencia y os lo podré enseñar otras zonas que no os pude enseñar porque en los vídeos de Tour de Valencia eran lugares concretos, no podía irme mucho a esos lugares. Con esta maquinita, con esta preciosidad, pues vamos a poder visitar muchos más lugares. Bonita Triumph. Una vez explicados esto, os lo digo ya desde aquí. No sé cuándo voy a subir vídeo, o sea, no esperéis que todos los miércoles haya un vídeo. No, olvidaos de ese tema, olvidaos porque eso no lo voy a hacer. Lo que haré sí será pues iros avisando con antelación si va a haber un vídeo o no, pero no os voy a decir cuándo va a ser. Va a ser sorpresa. ¿Por qué? Porque yo no tengo tiempo, no sé cuándo va a pasar una cosa, cuándo va a pasar otra y yo no vivo de esto, lo repito, lo voy a repetir una y cuantas veces sean. Yo no vivo de esto. Lo que vamos a grabar, de acuerdo, aparte de todo este parrafón que os estoy metiendo entre pecho y espalda. ¿Qué hora es? No sé qué hora es. Esperad un momento. Vale, tarde. Tenemos media hora. Tenemos media hora para grabar lo que quiero. Y lo que haremos será grabar la reacción de la gente. Como esta cámara es 360, podremos verlo a todo el mundo. Veremos la reacción de la gente con lo que tengo en esta bolsa. O sea, que vamos. Menuda hostia le acabo de meter yo al intermitente, tío. ¿Le meto cada hostia? Aquí está lo que quería enseñaros, de acuerdo, que esto es lo que vamos a llevar puesto mientras conducimos. Y vamos a ver cuánta gente se gira, cómo la reacción de la gente ante esto. Yo voy a estar conduciendo, lo vais a ver vosotros, yo no puedo quitar la vista de la carretera, o sea que confío en vosotros en que me digáis si hay alguien que se gira. Mientras tanto os voy a contar cositas. Mira, las primeras personas que se han girado y les he visto. Ay, mira qué perro más mono. Hasta el perro se gira. ¡Ay, qué mono! Vamos a hacer como quien dice, un partecuellos. Bailamos un poquito la cabeza para llamar la atención. Exacto. Exacto, partecuellos que somos. Así me gusta. ¿Cómo se queda la gente mirando, tío? Me parece increíble. Y es simplemente un gorrito, ¿eh? Y os preguntáis, ¿de dónde he sacado esto? El Tito Ali. Tito Ali se porta muy bien, tiene cositas. Luego hay uno en Barcelona, que no lo conozco, pero me gustaría conocerlo. No sé cómo se llama. Os pondré por aquí el nombre, ¿de acuerdo? Que se lo tiene, pero creo que de Barrio Sésamo. Y ese me gustaría conseguirlo, la verdad, porque... bueno, el de Pikachu también está bien, o eso, pero bueno, es que el de Pikachu ya lo tiene un amigo. Mirad, la Vuelta Ciclista. Ya lo tiene un amigo, un conocido, y bueno, no es cuestión de plagiarle, entonces, pues nada, estoy guapo, ¿eh? Vamos, mi belleza interior acaba de salir al exterior, porque todo el mundo me ve. Mira,
¿Y este tío que va así? Ah, tío, déjame en paz. Soy feliz, me gusta grabar así, me gusta ver cómo reaccionáis. Y diréis, ¿a dónde vamos? Vamos a ir al centro. Vamos a ver si podemos ir al centro. Vamos a hacer que todo el mundo, o vamos a intentar que a ver cuánta gente es el máximo. Es más, pondremos un contador, ¿de acuerdo? No lo he dicho, pero vamos a poner un contador de cuánta gente se gira o me observa. Os voy a contar una anécdota mientras tanto estamos en este semáforo. Hubo una vez, ¿vale? Que me puse este gorrito así para ir por Valencia. Que vamos a ver cuánta gente se gira y tal. Pero no lo grabé. Pero ¿qué pasa? Es que había gente en coches pitándome, chicas bajándose la ventanilla. Guarretes, que os conozco. No seáis tan mal pensados. Pero vamos, diciéndome, oye, que quiero una foto. Y yo, estamos en medio de la carretera, no puedo. Si quieres, hazme la foto. Y me hicieron la foto. Esperar. ¡Qué chula, eh! ¿Cuánto tiempo la tienes? Yo la tengo medio año. Ah, no, yo la tengo más. Yo la compré hace año y medio o algo así. Porque han sacado versiones nuevas. Sí. Pero es la misma. Sí, es que es tal cual. Madre mía. Qué hardcore. Tiene la misma moto que yo, pero ese se tendría que cambiar la cadena. Oye, si ves mi vídeo, chavalín, cámbiate la cadena o por lo menos la tienes muy destensada, Lo que acabo de ver no me ha gustado. Y yo hace unas cuantas semanas me pasó lo mismo. Me cambié la cadena y la moto ahora va finísima. Voy a ver si lo alcanzo y se lo puedo decir, porque eso llega a ser... No lo alcanzo. Llega a ser algo peligroso. Es que de repente veo que hay una moto atrás y digo, uy, creo que es como la mía. Y le he dicho que se pusiese al lado, tío, para poder hablar con él. Ah, tío, me encantan las motos, me encanta hacer este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque te alegra la vida, no sé, puedes hablar con las personas que tienes al lado. Ah, como me gusta ese sonido. Vamos a ir al centro y enseguida terminamos el vídeo porque tengo muy poco tiempo. Oye, espero que sigáis llevando el marcador, Y bueno, para la gente que... no ha llevado moto, diréis, ¿por qué has cambiado tanto el formato? Bueno, a ver, el formato va a seguir siendo de turismo, solamente que esta vez, pues bueno, me apetecía hacer este vídeo, ya está, es mi canal y hago lo que quiero. Ya que he dicho, oye, no solamente os voy a explicar lo que quiero hacer con el canal, sino os voy a dar contenido, ya que, jolines, me parecía un tostón simplemente un vídeo explicatorio de lo que voy a hacer. Y he dicho, pues voy a daros un poquito de alegría. Y lo bueno de esta 360 es que me podéis ver tanto a mí como en la carretera. Aquí haré... Malditas alcantarillas, qué daño. Aquí lo que haré será varios cortes para que podáis ver cómo voy cambiando de cámara. Vale, ahora nos vamos a ir por allí. Vamos a ir por aquí para ir al centro. Vamos a ir por una de las calles más concurridas de Valencia, que es la calle Colón, ¿de acuerdo? Que es la calle donde están típicas tiendas en plan de primeras marcas y eso, que en toda ciudad siempre hay una calle o dos donde están todas las marcas. Pues vamos a ir a esa calle en específico para poder grabar. Y nos paramos al lado del Tesla. Bueno, detrás del Tesla. Esa lavadora con ruedas, como quien dice. Y si estoy sincero, yo no soy fan de los coches eléctricos. Al contrario, no me gustan nada. ¿Por qué? Porque me parecen una... Solamente te digo una cosa. La batería, ¿cómo la reciclas? Una vez tiras el coche, ¿qué? ¿Qué haces con la batería? ¿O cómo consigues electricidad o energía para ese coche? ¿De un combustible fósil o de energía renovable? O sea, hay tantos peros ahí que es que, bueno, no quiero entrar en discusiones. Abro debate, decírmelo por los comentarios, ¿vale? Y ahora están empezando a sacar motos eléctricas, que poquito a poco van sacándolas, que lo estoy viendo, y no me está gustando nada, pero nada es nada. ¿Por qué? Porque dices, tío, y el sonido del motor, el sonido de poder acelerar y que suene bien, o sea... se está perdiendo eso, ¿sabes? O sea, y a eso a mí no me gusta nada como lo de ahora. ¿Sabéis lo que luego me va a tocar tener que editar este vídeo para que ver toda la gente que se ha parado a mirarme? Vosotros no lo sabéis, Y bueno, ¿por dónde iba? Así que van sacando motos eléctricas y a mí eso, no sé, no tiene esa esencia de motor, no tiene... que pueden ser más rápidas, que pueden tener una aceleración increíble... Pero lo malo de lo eléctrico es que no lo escuchas, tío. Y eres un peatón, no escuchas que viene un coche o una moto eléctrica porque no suenan casi nada. Y es que te lo comes. Literalmente te lo comes. Porque esa persona cruza creyendo que no viene nadie. Porque con el sonido del motor tú lo escuchas y dices, ah, vale, viene alguien.
Pero lo eléctrico no se escucha, no lo sabes si viene o no, si no te fijas. O sea, cuidado con esas cosas. Y ¡ale! Vale, pues ya estamos entrando prácticamente en el centro, ¿vale, chavales? Ahí adelante está la calle Colón, una de las calles principales de comercio de Valencia, y vamos a ver cuánta gente reacciona. Os recuerdo, tendréis que verlo vosotros, yo no lo puedo ver, yo tengo que estar atento a la carretera. Vamos despacito, que aquí la calle es estrecha, y también queremos ver cómo la gente nos observa. Vosotros, no yo, porque yo no puedo. En Halloween yo ya me disfracé de Stitch y fue un éxito, vamos, mucha gente me hizo fotos. Y bienvenidos a la calle Colón. Giro, movimiento de cabeza y los tienes. Hola. Aquí vamos a ir despacio porque, ¿veis esto de ahí? Esto resbala que flipas y es mejor no pillarlo con velocidad. Por eso es mejor ir despacio y aparte que la calle Colón necesita, ¿cómo se dice? Necesita un arreglillo más o menos. Jolín, qué susto me he llevado de la moto esa. A ver, este es tonto. Pues bueno, ya hemos estado en la calle Colón y todo esto, chavales, bueno, eso lo recordaréis, de acuerdo que hicimos un vídeo. Pues esto es más o menos Valencia, tampoco creáis que es mucho, hemos ido prácticamente de la playa hasta el centro, o sea, es súper corto el trayecto. Valencia, tío, no es grande. Valencia es pequeña, tío, en comparación con Barcelona o Madrid, Valencia es pequeña. Es muy pequeña Valencia, o sea, Madrid es que es gigantesco. Vamos a ver la reacción de estos. ¿Podría decirse que soy el partecuellos oficial de Valencia? Sí. Y con una 125, soy un crack. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado también las nuevas medidas que voy a tomar para el canal, esta nueva etapa que voy a hacer. Espero que os haya gustado tanto el vídeo como a mí, la reacción de la gente, la puntuación, no sé cuánto estará, pues bueno, estará aquí más o menos, esta es la que yo habré podido contar a través del vídeo y si creéis que me he equivocado, que ha faltado a alguien o lo que sea, decírmelo en los comentarios, intentaremos rectificar y fijarnos mejor. Y todo eso, ¿de acuerdo? Muchas gracias por estar ahí, a esas 500 y pico personas suscriptores, siento haberlos dejado abandonados durante un tiempo, pero bueno, es lo que hay, yo no vivo de esto. Y ya está. Venga, nos vemos cuando Dios quiera. Venga, chavales, adiós.